Quisiera comenzar nuestro servicio de hoy con estas palabras. Yo sé que para muchos de nosotros que no nos han criado en esta nación, estas palabras son un poquitico diferentes, pero es parte de un documento que en sí estamos celebrando mañana. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para que un pueblo disolver las bandas políticas que lo han conectado con otros y asumir entre los poderes de la tierra la nación separada e igual y a cual de las leyes de la naturaleza y de Dios de la naturaleza, les dan derecho, un digno respeto a las opiniones de la humanidad, exige que declaren las causas que nos impulsan a la separación. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los dotó de ciertos derechos inneables, que entre ellos era la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos los gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando de sus justos poderes el concernimiento de los gobernados, que siempre de cualquier forma de gobierno destruya los fines, es derecho del pueblo alterarla o abolizarla e instituir un nuevo gobierno si es necesario, poniendo su fundamentación en tales principios y organizando sus poderes de tal forma a que ellos les parezca más probable que afecten a su seguridad y felicidad. Con estas palabras nacieron los Estados Unidos de América. El día de mañana estamos celebrando el 246 aniversario de la Declaración de Independencia, que este es el instrumento que en parte he leído. Acuérdense bien que muchos de nosotros no somos de este país, muchos de nosotros somos ajenos o extranjeros. Ahora, nos va a sorprender en reconocer que desde de los primeros récords de inmigrantes que llegaron a las costas de este país, que empezaron en el 1783 hasta este fin de año del 2021, 247 millones de inmigrantes han tomado refugio en este país que es conocido como los Estados Unidos de América. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito primero es que la libertad. En este país tenemos una libertad que en ningún otro lugar en el mundo lo tiene. En nuestras propias naciones, si lo hubiéramos tenido, no hubiéramos venido aquí, no hubiéramos tenido necesidad de ¿qué? Inmigrarnos a este país. Pero no era así, no era así. Todos somos refugiados de otro país que existía ¿qué? La opresión, la tiranía, la esclavitud de un pueblo, la explotación de un pueblo. Yo les puedo decir que de mi país, la República de Cuba, en el 1960, expulsaron y cerraron todas las iglesias del país. ¿En qué? En un atentado a qué? A esclavizar completamente al ser humano. Le quitaron las libertades que teníamos, incluyendo la libertad de orar y adorar al Señor. Eso es esclavitud total. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy en la República de Cuba y en otros países. Es sumamente triste que nosotros en este país con tanta libertad faltamos de reconocer de dónde vino. 90% de aquellas personas que firmaron la Declaración de Independencia eran activos en sus iglesias. Uno de ellos era un reverendo. Y él vio bien que sin el poder de Dios, sin seguir la palabra de Dios, era imposible establecer una nación democrática que el pueblo, era el que mandaba la ley. Este país era un experimento en una escala inmensa. Porque en un mundo donde existían los imperios y los reinados, un país donde el pueblo mandaba, el pueblo daba la orden en qué dirección y cómo iban a vivir,
era algo que no se entendía. Y los británicos entendían menos todavía. Menos todavía. ¿Por qué? Porque ellos habían esclavizado a las 13 colonias, que fue el principio de este país. Y en el 1776, después de 15 años de guerra revolucionaria, una guerra bien sangrienta también, este país tuvo la coraje de decir, hasta aquí. Declararon una declaración de independencia, establecieron 11 años después, en el 1789, una constitución que todavía, en el día de hoy, está establecida y sin lugar. Tenemos un récord de derechos que el mundo entero los mira y están asombrados porque este es un país que una persona llega, un extranjero llega y puede establecerse en negocio, en educación, en donde puede vivir, donde puede viajar, con quién puede hablar. Y lo más importante, tiene el derecho a alabar al Señor de su manera. Y esos son derechos que hace 250 años están existidos en un mundo donde han habido imperios que están establecidos más de 1000 años. Y este país, en 4 generaciones, ha hecho lo imposible. Porque miren bien, cuando el presidente Thomas Jefferson murió, el presidente Lincoln ya tenía 17 años. Cuando el presidente Lincoln fue asesinado en el 1866, el presidente Woodrow Wilson tenía 8 años de edad. Cuando la nación estaba llorando la muerte del presidente Wilson, el presidente Ronald Reagan ya tenía 17 años de edad. Así que quiere decir que esta constitución, este país ha celebrado y ha hecho lo imposible. ¿Pero por qué? Porque desde su principio estableció que la palabra de Dios era suprema. En el 1789, el Congreso de los Estados Unidos únicamente, completamente, votó a favor de que la Biblia, la palabra de Dios, era y debía de ser y iba a ser enseñada en todas las escuelas de la nación. 98% de los presidentes de las universidades de este país eran teólogos. Eran teólogos. Era tan importante que nosotros siguiéramos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los principales de esta nación vieron bien lo que dice en Salmos 33:11. El consejo del Señor es para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Buenaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Nosotros tenemos recursos naturales más que cualquier otro planeta, pero nosotros tenemos un territorio a 1/5 de mayoría de las naciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros nos hemos separado y nos hemos apartado y hemos abandonado los principios de esta nación? Yo acabo de regresar de la capital, de Washington. En todos los edificios federales, las palabras confiamos en Dios, en God we trust, están embozadas en cada edificio. Y sí, hay muchos que dicen que eso ya no se debe decir, porque eso insulta. Pero como siempre, la palabra del Señor, ¿qué hace? Condena. Y estas son personas que son condenadas. ¿A qué? Porque son malvados. Porque son personas que en sí les gusta vivir en esclavitud del diablo. Son personas que viven y les gustan vivir
y le gustan atraer a otros a la destrucción. En los últimos días, dice la palabra del Señor, muchos se van a apartar de la palabra. Van a oír o van a escuchar maestros que les enseñen qué, lo que ellos quieren oír, de la manera que lo quieren oír. ¿Por qué? Porque nadie quiere admitir que está en error o está en contra de Dios. Miren lo que está pasando en esta nación. ¿Y por qué? ¿Por qué nos hemos apartado del Señor? Nos hemos apartado del Señor. Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Este país celebra mañana su día de independencia. Pero en realidad, déjame hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes son libres? Y si son libres, ¿de qué son libres? Políticamente yo soy libre de la opresión, del imperialismo, de la comunidad, del comunismo. Yo me alegro de eso. Yo estoy a mi edad sirviendo esta nación. ¿Por qué? Porque mis hijos, la primera generación estadounidense, mis hijos nacieron aquí. Hay que protegerla. Hay que proteger esto. Porque fuera de esto, la pérdida de este país va a ser la pérdida del mundo entero. Porque no hay persona que esté oprimida, que esté enclavizada, que esté bajo el yugo del comunismo o el totalitarismo, que no mira a los Estados Unidos y dice, quisiera yo estar allí. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Miles de personas, este momento, están cruzando la frontera en 4 estados, tratando de llegar a este país. No para tomarlo en fuerza, sino para buscar lo que le es imposible en sus naciones. Y este país, con todo lo que tiene, con todo el conocimiento, con todo el poder, lo está echando su libertad a la basura. Está abandonando los principios de esta nación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son libres. No son completamente libres. No entienden lo que es la libertad absoluta. La libertad absoluta se puede encontrar nada más que en un lugar, ese es en Jesucristo. En aceptar a Jesús, seguir a Jesús, en entender y seguir su palabra. Es la única manera que una persona puede ser completamente, absolutamente y eternamente libre. Porque lo más cómico de este país es que una persona, y déjenme enseñar el libertinaje que tenemos aquí en los Estados Unidos, que una persona de un país extranjero no puede entender cómo existe esto. Uno puede ir a la capital, uno puede protestar en contra del país al frente de la Casa Blanca o el Capitolio o cualquier otro edificio. Las autoridades de la policía tienen el derecho, la obligación de protegerte a ti mientras que tú estás protestando en contra de la nación. ¿Por qué? Es un derecho. Es un derecho. Y uno lo mira y dice, ¿cómo es que van a venir aquí y van a protestar contra la misma nación donde están viviendo libremente? ¿Por qué? Porque aquellos que firmaron la Declaración de Independencia, la Constitución de este país, vieron bien. La verdad que con la palabra de Dios es la única manera que nosotros vamos a estar libres. Y con la palabra de Dios es donde nosotros podemos pararnos y decir, esto no es justo. Y libre yo puedo ser. Libre yo puedo ser. ¿Cuántos de nosotros que hemos venido de otros países no disfrutamos de la libertad que existe en estos Estados Unidos? Díganme. Díganme que alguien aquí lo ha oprimido. Dime que las autoridades aquí no lo han dejado mudarse a cualquier barrio, en cualquier estado, en cualquier población en este país. Es contra la ley hacer eso. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos en cargo. Y si nosotros estamos en cargo de esta nación, entonces debemos de ¿qué? Seguir la ley. ¿Pero qué ley? ¿La ley del hombre? No. La misma ley que aquellos que firmaron estos instrumentos siguieron. La ley de Dios. Porque en la ley de Dios es donde se encuentra la libertad absoluta. La libertad espiritual. ¿Tú sabes cuántos de millones de hermanos y hermanas caminan las calles o viven en opresión o en esclavitud diariamente en este país donde hay tanta libertad? Millones. ¿Y por qué? Porque no conocen a Jesucristo. Porque hemos sacado la Biblia de nuestras escuelas. Nuestros hijos e hijas no conocen lo que es la palabra de Dios. No fue hecho por Dios, eso fue hecho por la mano del hombre. Pero en un país que el 70% de los habitantes declaran que son cristianos, se debe ver que este debe de ser el país más moral del planeta. Esto ocurre y nosotros nos levantamos una voz en contra de eso. No levantamos una voz en contra de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquellos que están en poder saben bien de dónde viene nuestra libertad. ¿De dónde viene nuestra libertad? Miren bien que en Juan 8:32 dice lo siguiente: si mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y si conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libre. Esas son las palabras de Cristo. Las palabras de aquel que estuvo en la cruz y murió por nosotros para darnos ¿qué? Libertad absoluta. Libertad de nuestros pecados. Libertad espiritual. La misma libertad espiritual que existe en este país, en su constitución, en su ley de derechos, en su declaración de independencia. Es la misma es las mismas palabras. Nosotros estamos echando al lado. ¿Por qué? Porque ¿qué derecho tenemos nosotros a expulsar a Dios de un lugar que Él estableció? Porque miren bien, el mundo entero no existe ningún otro país como este. Nunca lo ha existido. En la historia de la humanidad, este país es único. Es un paraíso para muchos. Para mí, fue una enseñanza. Porque yo llegué a este país con mi familia, de tierras lejanas. Y desde el momento que llegué, siempre tenía aquel temor que este país me podía expulsar si yo me oponía a las leyes o hablaba en contra de algo injusto. Y tú sabes, con la edad me vino la educación y cuando empecé a estudiar la Biblia, vi bien que la libertad no era de este país, sino venía de Dios, de la palabra del Señor. Porque si uno mira y mira bien la Constitución, la Declaración de Independencia, es un reflejo de la palabra de Dios. Así que por lo tanto, yo no tenía nada que temer en oponerme a la opinión pública. Yo no tenía nada que temer en orarle al Señor y entregar mi vida a Jesucristo y seguirlo a Él como su discípulo. Porque esas son libertades que tiene este país que muchos otros no lo tienen. Vi bien que seguir y apoyar a este país le da obligación a uno seguir la palabra de Dios. Porque desde ahí donde vino esta libertad. Es de ahí donde vino esta constitución. Es de ahí donde vino 246 años de libertad.
de libertad absoluta. Libertad absoluta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros? Porque miren bien lo que dice en Juan 7:36. Así, estas son las palabras del Señor. Así que el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero como les dije anteriormente, millones de nosotros siguen siendo esclavos en la tierra de la libertad. ¿Por qué? En un país, como lo dije anteriormente, 70% dice que son cristianos. Eso no debe existir. Nosotros no estamos acobardando a un enemigo que está ya derrotado. Nos estamos echando atrás y entregando las libertades que millones murieron por ellas, incluyendo el Hijo de Dios. ¿Por qué estamos nosotros con tanto terror a algo que nosotros mismos en una generación o menos podemos conquistar? Por el temor de insultar a alguien, por el temor de enojar a otra persona, por temor a la opinión pública. Por eso fue que estos hombres establecieron la nación. Por esto fue que el Hijo de Dios entregó su vida, para que nosotros viviéramos en terror o en temor. No, no. El Hijo de Dios fue a la cruz por salvarnos a nosotros de nuestros propios crímenes, de nuestros pecados. Millones de soldados estadounidenses han ido a la tumba defendiendo esta nación para que este día de mañana se celebre libremente. Afortunadamente, muchos de nosotros vamos a celebrar mañana y no vamos a dar de cuenta los acontecimientos que llegaron a este país a ese punto. Muchos de nosotros no nos importa, ¿por qué? No es el país mío. No es mi país, yo nada más que estoy aquí, tú sabes. Hice mi vida, no tengo que prestarle atención a la Constitución. No tengo que preocuparme por nada de eso. ¿Por qué? Porque este país es este país, yo tengo que preocuparme por el mío. Afortunadamente no es así. Desde el primer momento que uno pisa tierra estadounidense, uno tiene un deber, igual que es un cristiano, de proteger. Proteger esta nación, proteger esta palabra, proteger los fundamentos que establecieron esta nación. Y muchos dicen, pero yo no puedo servir en el ejército, Nelson, yo no puedo tomar armas, yo soy muy viejo, yo soy muy joven, yo no soy ciudadano. Déjenme decirle una cosa, que si uno predica la palabra de Dios, si uno predica la verdad de Jesucristo, si uno ayuda a liberar a otro de las cadenas del diablo, uno está defendiendo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este país, como le he dicho varias veces, fue establecido por la palabra de Dios. Los peregrinos que llegaron aquí en el 1620 hicieron un compacto, un tratado, que iban a seguir sin pregunta la palabra de Dios. Y así establecieron la primera colonia. Y siguieron así por más de 100 años, hasta que al fin llegamos a ser libres. ¿Qué es lo que ha pasado en menos de una generación? Pueblo, despierta. Estamos nada más que entregando la libertad de nosotros y la libertad de nuestros hijos. Estamos separándonos de nuestro Dios que nos dio todo esto comprado por la sangre de su Hijo. Nos ha dado libertad absoluta. Estamos reprochándola. Estamos echándose atrás. Estamos apartándonos siempre. En Galatas 5:13
dice lo siguiente. Les hablo así, hermanos, porque ustedes se han llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a los otros con amor. En efecto, toda la ley y resume que un solo mandamiento: ama al prójimo como a ti mismo. Pero si siguen muriéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse uno a los otros. Eso está pasando este día en los Estados Unidos de América. Nos hemos apartado de uno a los otros. Estamos mirando a aquellos que están encarcelados, viviendo en la oscuridad de su pecado, y le estamos dando de lado. Por eso fue que murió Cristo, por eso fue que establecimos esta nación. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Nosotros estamos juzgando en uno a los otros, algo que Dios dijo que era intolerable para Él. Era una barbaridad y sigue siendo hoy. ¿Por qué es tan fácil nosotros entregar algo que tantos se sacrificaron, incluyendo el Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por una opinión? ¿Por la palabra de un hombre malvado que no conoce, que debe estar aterrorizado del futuro? Porque él, igual que todos nosotros, nos vamos a tener que parar al frente de Dios y explicar nuestras acciones. Y no va a decir, no, porque yo tenía temor de insultar al prójimo. Yo tenía temor que la palabra iba a insultar y iba a condenar al prójimo. Cuando en sí la palabra de Dios es lo que salva a la persona. Y si una persona se enoja a oír la verdad, es porque nadie quiere admitir que está sirviendo al diablo. Y vive en condena de la palabra. Hermano, ¿por qué no estamos peleando? ¿Por qué no estamos hablando? Estamos celebrando el día de mañana con varguesa, perro caliente, fuegos artificiales, hasta decir no más. Pero en sí que los estamos celebrando. Cualquier otro día, un papel que se escribió más de 200 años atrás, una ideal, que esta nación era libre. No. Estamos celebrando mañana la gracia que Dios nos ha dado a todos nosotros de poder haber llegado a esta tierra de libertad. Porque si el día de mañana a un extranjero no le toca en el corazón reflejar dónde estaba y dónde está, y el futuro que tiene su familia, sus hijos y nietos, y no le toca en el corazón decir, gracias Señor por traerme a este país, gracias Señor por darme libertad absoluta en tu Hijo Jesucristo. Entonces, tiene que reflejar de en dónde vino, y si lo tenía tan bien en su nación, tal vez se puede devolver. Porque miren bien, de mi país, cientos de cubanos llegan en lanchas a Cayo Hueso diariamente. Pero yo no he visto un estadounidense coger una lancha para escaparse a Cuba, refugiarse en Cuba, ¿verdad? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Si las cosas están tan buenas en tantos países, ¿por qué es que cientos y millones de personas abandonan lo que tienen allá para venir aquí y empezar de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? Piénsenlo bien, reflejen en sus mentes y en sus corazones. Esta tierra ha sido bendecida por el Señor. Esta tierra es única en la historia del universo. Esta tierra es donde vive Dios. Él protege a Israel, pero Él nos bendició a nosotros. Y somos nosotros aquellos que lo siguen, aquellos que lo han aceptado, aquellos que somos discípulos del Señor, la obligación para mantener esta tierra libre y este pueblo libre, absolutamente libre, y practicar y hablar y predicar la palabra de la verdad de Dios
diariamente cae en nosotros. Cae en nosotros. Tenemos que tomar nuestro lugar. Si nosotros somos creyentes del Señor, tenemos que tomar nuestro lugar. Porque hoy es el día. Esta es la hora. Porque este país se está destruyendo lentamente. Y aquellos de nosotros que nos declaramos cristianos, estamos presenciándolo y haciendo nada. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Me lo pueden decir? ¿Por qué? Es difícil, yo lo sé. Son palabras un poco duras lo que estoy diciendo, yo lo sé. Porque yo he presenciado mucho más lo debe haber presenciado en todo esto. Porque hay tantos que pueden servir y no lo hacen. Tantos que pueden defender y no lo hacen. Tantos que podemos salvar y no lo hacemos. No lo hacemos. Pero miren bien lo que dice la palabra de Dios en el 2 Crónicas, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilda y ora, y me busca, y abandonará la mala conducta, yo la escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La verdad de la palabra de Dios. Si queremos ser libres, de nuevo, como aquellos que escribieron y firmaron su nombre en la Declaración de Independencia e iniciaron 13 colonias a lo que iba a ser 50 estados de los Estados Unidos de América. Si queremos seguir libres, esto es lo que tenemos que hacer. No podemos dejar ni hoy ni ahora que el diablo continúe de infiltrar y contaminar nuestro mundo. No debemos de ver que hombres malvados tomen las libertades de nuestro pueblo. Porque si no, entonces hemos venido aquí y después que esto caiga, ¿a dónde vamos a ir? Piensen, ¿a dónde vamos a ir? ¿A Francia, Inglaterra, España, Italia? ¿A dónde? ¿A Canadá? ¿Dónde? Porque todos esos países son buenos países, pero no son los Estados Unidos. Y sabemos bien la diferencia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros conocemos que como país, este país, no hay ninguno. No hay ninguno. Hermanos, tenemos que unirnos. Tenemos que platicar la palabra. Tenemos que practicar nuestra religión abiertamente y libertadamente. Que el día que mañana, cuando nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos crezcan, que ellos conozcan bien de dónde vino la libertad de este país. Y quién fue en esa cruz, quien se sacrificó por todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la libertad de este país, por habernos traído a estas costas de la libertad, donde nosotros podíamos ser completamente libres con la sangre de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que en estos tiempos de tantos problemas que existen, que la luz de la verdad, la luz de la salvación, sea brotando siempre, más brillante que nunca, para que aquellos que están perdidos, Señor, la puedan ver, puedan coger coraje y acercarse, a entregarse a la salvación que nada más que nada menos que viene de Jesucristo. Que el día llegue, Señor, que todos tus hijos sean uno, que
los prójimos sean hermanos, que nadie sea un extraño y que todos sean conocidos por nuestro Señor. Que el día de mañana, Señor, este país, gran nación que es, se acerque a ti de nuevo y en realidad seamos un país libre bajo Dios. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.